Un saludo, queridos hermanos. Los saludo en el amor de Cristo. Es el ministerio El Gozo de Jehová. Ministerio que semana a semana llevamos una clase de edificación, de estudio de la palabra. Usted puede encontrarnos en www.ministerioelgozodejehova.com y ahí están todas las clases que se están discerniendo desde este lugar. Para lo cual vamos a comenzar y seguir estudiando el libro de los Romanos. El libro de los Romanos es un libro controversial, pero vamos a estudiarlo. Vamos a estudiarlo. Previamente a eso, le invito a que usted abra el libro de los Romanos capítulo 7. Vaya usted al capítulo 7 del 1 en adelante. Vamos nosotros a bendecir, a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Adoremos, hermanos. Bendito Dios. Dios de la gloria. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor de la gloria. Bendito eres, Señor. Bendito eres. Te amo, Señor. Por amor a tu nombre lo hago. Sí, Señor. Sí, Señor. Tú eres grande, poderoso. Tu majestad es grande, Señor. Bendito eres Jehová, Dios de los ejércitos. A ti sea todo honor y gloria por siempre, Señor. Gracias, Padre, porque esta clase más es dedicada para la edificación de mis hermanos, al igual que para mí. Vamos a ver el libro de los Romanos, capítulo 7 en adelante. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Acaso ignoréis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Amén. Padre de la gloria, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a discernir que necesitamos ser edificados. En tu nombre, Jesús, lo he pedido. Amén. Queridos hermanos, hoy vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Lo he titulado La analogía del matrimonio. Este capítulo que vamos a empezar en el libro de los Romanos, capítulo 7, es bien conocido, pero controversial al mismo tiempo. Los estudiosos esencialmente debaten la interpretación de la última parte especialmente de este capítulo. ¿Está Pablo describiendo un conflicto real o teórico? Hermanos, vamos a abordar con esta pregunta más adelante.
pero vamos a hablar. Pero hemos visto anteriormente en el capítulo 6 de los Romanos, donde Pablo habla acerca de la relación del creyente con el pecado. Ya lo hemos estudiado en el capítulo 6. Hemos visto, hemos muerto al pecado, nos dice el 6:2. Hemos muerto al pecado. Es decir, somos liberados de este. Él ilustra nuestra libertad con una analogía de la esclavitud. Un cambio de dueño, que trae un cambio de autoridad. En este capítulo 7 que vamos a mirar, vamos a estudiarlo, habla acerca de la relación del creyente con la ley. Comienza diciendo, también vosotros habéis muerto a la ley. Oiga usted cómo dice, también vosotros habéis muerto a la ley. 7:4. Para ilustrar esto, él introduce una analogía del matrimonio que está entre el capítulo 7 del versículo 1 al 3. Y dice, y lo voy a leer completo para que usted lo entienda. ¿Acaso ignoréis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se señorea del hombre, entre tanto éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahora vamos a entender, hermanos. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que él vive. Así nos está hablando la palabra en el 7:1. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que él vive. Este principio es verdadero, tanto en la ley judía como en la ley romana. No obstante, Pablo sin duda tiene la ley mosaica en la mente, por cuanto discute la relación del creyente en ella, y se refiere a la ley por más de 30 veces a lo largo del capítulo 7. El punto principal de la analogía del matrimonio representada por Pablo es que la muerte termina, entiéndalo bien, termina toda obligación legal. Así que si usted está casado, muere el esposo, usted está libre de toda obligación legal. Bajo el contrato del matrimonio, un esposo y una esposa están legalmente unidos uno al otro. Sin embargo, cuando un cónyuge muere, sea el hombre o la mujer, es libre de cumplir sus votos matrimoniales y es libre de volverse a casar. Eso lo estipula. Ahora observe lo siguiente. En el 7:4 que estamos viendo dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Pablo aplica el anterior principio al creyente en su relación con la ley. Cuando morimos con Cristo, la ley cesó de no tener autoridad sobre nosotros. Somos libres de la ley para que podamos ser del resucitado de entre los muertos, es decir, a Jesús. Nosotros hemos vivido bajo la ley. En Cristo vamos a vivir bajo la gracia. Hemos muerto de uno, nos hemos unido a Jesucristo. Escuche bien lo que le voy a decir. ¿Para qué? Para ver frutos para Dios. Note usted el contraste. Uno es llevar fruto para Dios y otro es llevar frutos para muerte. Aquí hay un contraste. Fruto para Dios y fruto para muerte. Cuando usted lo ve en el Romanos 7:5, ahí va a ver los frutos de la muerte. Ahora, note usted, cuando éramos controlados por la carne,
hacíamos las cosas por las cuales ahora nos avergonzamos, cosas que terminan en muerte. El 6:21. Pero ahora que pertenecemos a Cristo y somos librados de la ley, vamos a traer fruto. Sí, vamos a traer fruto, pero es para Dios. Es nuestra nueva relación, nos conduce a la santidad, a las buenas obras. Mientras que cuando estábamos en la carne, señala nuestro pecado. No está el pecado, no estamos regenerados. Estamos todavía en el viejo hombre cuando estábamos en la ley. Estamos dominados por el pecado. Estamos bajo la ley. Hermanos, esto Cristo va a romper el control del pecado sobre nosotros y entramos en una nueva relación con Él. Estamos libres de la ley. Es libre de su poder para condenarnos. Por cuanto estamos unidos con Cristo, sirvamos bajo el nuevo régimen del Espíritu Santo. Esta nueva manera y contraste con el régimen del viejo de la letra, porque aquí hay algo que entender. Cuando nosotros estamos bajo la ley, era vivir bajo la ley, éramos guiados por un código escrito en piedras. Estamos, pero ahora en el Espíritu, nuestros corazones, ahí es donde está la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos otorga poder para que andemos en una nueva vida. De modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo Espíritu, el Espíritu Santo. Ahora observemos lo siguiente, la relación de la ley con el pecado. Vamos a poder entender un poco cuando nos está hablando. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no la dijere, no codiciaría. Hermanos, este versículo introduce a una tercera obsesión, a la enseñanza de Pablo. Repasemos estas objeciones, hay varias, pero vamos a comenzar tratando con uno. Dice la primera obsesión, trajo que un malentendimiento de lo que Pablo dijo, que se expresa en los Romanos capítulos 5, 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado, oiga bien, abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Su respuesta a esto fue, ¿perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es de ninguna manera. De ninguna manera, hermano. La gracia abunda y sobreabunda para cubrir la maldad del pecado. Pero hay una segunda preocupación. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Se elimina es cuidarse de no pecar. Uno tiene que cuidarse de no pecar por cuando estamos ahora viviendo la ley y bajo la gracia. Tercer punto, el pasaje de la que estamos tratando es un malentendido. Si la ley nos hace conscientes del pecado, ¿abunda el pecado? ¿Y aviva pasiones pecaminosas? Significa que es mala. Hermanos, de ser así, ¿por qué Pablo diría estamos libres de la ley? Otra vez Pablo responde a la pregunta. ¿La ley es pecado? Y él responde enfáticamente, de ninguna manera. Pablo presenta la pregunta, porque sus lectores podrían malentender sus enseñanzas y luego él la defiende y dice que la ley es santa, que la ley es justa, que la ley es buena. Hermanos, Pablo explica
Yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, sino por la ley lo dijera. No codiciarás. Pablo usa el 10º mandamiento, no codiciarás, de acuerdo a Éxodo 20:17, para ilustrar cómo la ley revela el pecado. Eso es lo que hace la ley, va a revelar el pecado, nada más. Vamos a ir viendo. La codicia, hermanos, es difícil de identificar porque es una actitud del corazón. La relación del joven rico hecha por Jesús, que encontramos en los evangelios, ilustra esto de acuerdo a lo que es Mateo 19:16 al 30. Como la historia lo demuestra, este joven no era culpable de adulterio, no era un asesino, él no era un ladrón, no era un falso, no daba falso testimonio, él no deshonraba a sus padres, él no deshonraba, pero sin embargo, hermanos, él era considerado a sí mismo irreprensible, por cuanto a la justicia, que es la ley, de acuerdo a Filipenses 3:6, pero Jesús identificó el problema del todo ser humano. Vende lo que tienes y dáselos a los pobres. La codicia le estaba impidiendo entrar en la vida eterna. Hermanos, si bien la codicia es menos aparente que otras transgresiones, es igual y mortal que las otras leyes. El honrar a Dios va más allá de observaciones externas. Jesús habló en contra de quienes guardaban la ley. Jesús habló. Externamente externamente te cubres para que no te vean, pero internamente estás pecando. Por ejemplo, vea su enseñanza del asesinato y del adulterio. Mateo 5:21 al 30. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Observemos lo siguiente. La ley estimula, pero estimula el pecado, en el sentido de que la tendencia natural de la humanidad es querer lo que uno no debe hacer, o mejor dicho, lo prohibido. El pecado usa los deseos de la codicia, producidos por la ley, para convencer con engaños a la gente para que hagan acciones en contra de la ley. La ley señala el mal, pero no provee medios para resistirla, para limpiarla, para corregirla. Entienda usted, queridos hermanos, que la ley fue hecha también por Dios. Ahora observemos la libertad sin esfuerzo propio. Usted podrá hacer todo lo que quiera, pero si no tiene al Espíritu Santo, no va a ir muy lejos. Observe, porque sabemos que es espiritual, mas yo soy carnal, viviendo en pecado. Lo dice la palabra. Si bien estamos dolorosamente conscientes de la habilidad de la ley, revelar el pecado, necesitamos estar igualmente conscientes de la incapacidad para cambiar nuestra condición. Esto nos lleva a que cada uno de nosotros tengamos un conflicto interno, porque sabemos que la ley es espiritual, de acuerdo a Romanos 7:14. Así como es santa, es justa, la ley es buena, por cuanto se originó con Dios. Dios es el autor de esto. Como hemos visto, fue diseñada para revelar y condenar el pecado. Al mismo tiempo es importante para quitar el pecado. Y dice, mas yo soy carnal. Es decir, una criatura de la carne, sujeto a ¿qué? A atracciones gravitacionales.
de Adán. Nosotros podemos venir a Cristo, pero sepa usted, hermano, que aún el viejo hombre no está muerto, se levanta cuantas veces sea necesario. La palabra carnal significa no completamente espiritual o no completamente santificado. Pablo se contrasta a sí mismo con la ley, carnal contra espiritual. Es decir, la ley es espiritual y perfecta, mientras que es carnal e imperfecta. Pablo no está contrastando su estado espiritual previo y anterior a su conversión, ni está diciendo soy controlado por la carne. No, él simplemente reconoce que todavía que él está en el proceso de crecimiento en la semejanza a Cristo, no lo que haya alcanzado, porque él dice todavía, yo estoy en el camino, estoy en la experiencia, estoy todavía con la vida. Por eso que dice, no lo he alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Filipenses 3:12. Hermanos, vivimos en dos mundos, el mundo natural y el mundo espiritual. Nuestras raíces se encuentran en Adán y su naturaleza caída. Y al mismo tiempo somos partícipes de la naturaleza divina a través de nuestra unión con Jesucristo. Con la carne y el espíritu siempre están en conflicto. Ellas chocan, se oponen. Estas dos naturalezas, así como estos dos mundos, ejercen influencia en la vida de cada uno de nosotros y producen un conflicto interno. Hay una lucha interna. Luchamos el que quiero hacer y no puedo hacerlo. Es pecado. Hermano, usted puede estar diciendo esto, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si Pablo dijo esto, pero también añadió para que el cuerpo del pecado sea destruido. La naturaleza pecaminosa, querido hermano, que heredamos de Adán, es destruida o dejada impotente. Obviamente Pablo no quiere decir que eso sea la naturaleza que ya cesó, ya terminó de existir al momento de una conversión. Cuando usted se convierte a Cristo y entra en una sumersión, usted no dice ya, ahora sí ya se murió el viejo hombre. Mentira. Todavía quedan ahí cosas que cuando usted sale, todavía en su vida diaria va a tener esas luchas continuas. Usted va a seguir peleando. ¿Por qué? Porque no ha cesado de existir. De otra manera, él no diría, porque eso lo dijo Pablo, no reina el pecado en nuestro cuerpo mortal. Quiere decir que había pecado. Ni presentéis vuestros miembros al pecado. Nosotros hemos sido regenerados, hemos cambiado, sabemos la definición para no pecar. Pero eso no quiere decir que ya no pecamos más. El único que no pecó en este mundo es Jesucristo. Ahora, es esencial entender la provisión de Dios y luego aplicarla por la fe. El resto de los romanos, tanto el capítulo 6 como el capítulo 7, todo capítulo, aclara que somos incapaces de hacer esto con nuestras propias fuerzas. Usted y yo, por mucho que tratemos de ser buenas personas, no vamos a poder vencer. Somos incapaces, porque tenemos que buscar a Cristo y al Espíritu Santo para que hagan una provisión que se vuelva realidad en nuestras vidas. La palabra santificación, y también este es un proceso continuo de cambio. Usted tiene que ir cambiando, pero es lentamente, paulatinamente usted va cambiando. Ahora vamos nosotros a ver el hombre en el capítulo
7. Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Muchos estudiosos de la Biblia han luchado por siglos para tratar de identificar al hombre. Pero en el capítulo 7, como le dije al comienzo, que es muy leído pero muy controversial, llega a una conclusión, que el hombre tiene 3 posturas. Hay argumentos. Este hombre o es inconverso, o es creyente inmaduro, o es un creyente maduro. Vamos a mirar cada uno de ellos. La postura 1, que es la inmaduro. Este hombre es inconverso. Quienes abogan por esta postura creen que Pablo, como creyente, podía decir estas cosas. Por ejemplo, él dice, yo soy carnal, vendido al pecado, en el 7:14. Ellos emparejan este versículo con el anterior declarando en el 6:17-18, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. ¿Puede Pablo decir a los creyentes romanos que ellos han sido libertados del pecado? En el capítulo 6, luego describe a sí mismo como un vendido, hermanos. Quienes favorecen a esta postura también citan declaraciones tal como, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer en mí, pero no el hacerlo, y miserable de mí. Viendo estas palabras, esas declaraciones que está haciendo Pablo, ellos hacen una pregunta, y la pregunta es válida. ¿Cuál es el valor de la conversión? Si uno termina finalmente frustrado, termina miserable. Los opositores de esta postura también se vio el mismo como irreprensible cuanto a la justicia en la ley. Ahora entendemos y explico cuando Pablo mismo vivió bajo la ley, antes del evento de su camino a Damasco. De este camino a Damasco, él no parecía estar consciente de tal tensión interna como si escribió. Pablo hubiera dicho, en efecto, yo deseo hacer lo que es bueno y no lo estoy haciendo. Son palabras que se ponen. La postura número 2. El hombre creyente inmaduro. Son mucha gente que puede ir a la iglesia, escucha la palabra, pero no crece, sino se quedó ahí. El hombre creciente, que es creyente inmaduro, de acuerdo a la perspectiva de Pablo, es un creyente inmaduro que no ha rendido su vida completamente a Cristo. No la ha rendido. Él experimenta frustración y derrota porque centra su atención en sí mismo y en sus habilidades. Por ejemplo, él usa yo, en mí, a mí o en mí mismo 38 veces en estos 11 versículos. En contraste con el Espíritu Santo, la fuente de la victoria del creyente no es mencionada ninguna vez. Quienes apoyan esta postura también señalan los comentarios desfavorables de Pablo acerca de sí mismo. Los opositores de esta postura argumentan que cuando más maduran los individuos en su caminar con el Señor, más se preocupan por el pecado. Además, la gente se derrumba ante el pecado, sabe muy poco acerca de ellos.
normalmente piensan que son buenos, que son mejores, y por eso que ellos no llegan realmente a crecer. Uno describe la fuerza de la corriente como si estuviera flotando con ella, sino nadando en contra de ella. Así también pasa con el pecado, la carne. No se muere en la conversión. De eso quiero que quede claro. La carne no se muere con la conversión, ni muere fácilmente después de esta. Cuando es amenazada, lucha por su vida. El pecado lucha, él no va a querer, él va a luchar por seguir. También hay hombres piadosos como Job, como Daniel, como Isaías, que también han hablado cosas como Job dijo, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:6. También dice Ezequiel 14:4, y usted puede ver Daniel, donde él confesó, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, nuestra es la confusión de rostro. Daniel 9:4-8. Isaías también se lamentó, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y sigue la historia. Estos ejemplos son evidencia de que el hombre descrito en Romanos 7:14-25 no es necesariamente un creyente inmaduro. Ahora observe la tercera postura. Este hombre es un creyente, pero es un creyente ya maduro. Quienes favorecen a esta perspectiva notan que Pablo describe en el tiempo presente, usa la palabra persona del singular. Parece más natural entender esta sección como Pablo habló de lo que él estaba experimentando. Pablo odia el pecado, desea hacer lo que es bueno, se deleita en la ley de Dios en su ser interno, siente dolor, decepción por su pecado y le agradece a Dios por su liberación. Hermanos, ¿quiénes apoyan esta postura? Esta posición insiste en que este pasaje está en armonía con todo el desarrollo del capítulo 7. Es descriptivo de la experiencia del creyente. Está totalmente de acuerdo con el desarrollo de la epístola. Ahora observe usted lo siguiente, hermano. Observe. No obstante, puede que gráficamente señale el fracaso aún de los cristianos para cubrir las radicales demandas morales, éticas del Evangelio. También señala la persistencia naturaleza del pecado. Esta tercera postura es la más difícil de aceptar. Sin embargo, él insiste en que es la correcta. El argumento que no llegaremos a ningún lado en nuestro camino. Este capítulo trata de alguien diferente a nosotros. Repito otra vez, esto describe el conflicto de un hombre cristiano maduro. De hecho, el conflicto del apóstol de Jesucristo en sus últimos años. Así que el conflicto del que Pablo habla es un conflicto de todos que enfrentamos. Nosotros estamos enfrentando, somos cristianos, pero estamos enfrentando entre la lucha entre el espíritu y la carne. Hay luchas internas. Hay cosas que debo hacer, pero no las hago. Hay cosas, muchas cosas. Y esta lucha es continua. Uno va amoldando, uno va cada vez que va entendiendo la palabra, lo va acoplando a su vida, va tratando de hacer lo correcto delante de la presencia de Dios. Y entonces nosotros no tendremos derrota. Vamos a seguir luchando, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Pablo obviamente enfrentó conflictos que surgieron cuando él fue a predicar el Evangelio. Conflictos debido a las revelaciones que recibió. Usted sabe que él recibió muchas revelaciones, Dios le habló y la gente tenía conflicto. Ahora, él asemejó el caminar cristiano con su carrera y se disciplinó. Se disciplinó, sí, como un atleta que él no quiere ser descalificado, se preparó.
Él dijo, miserable de mí. 7:24. La palabra miserable describe una condición de aflicción que indica una persona exhausta que ha estado en una batalla. Él ha agotado sus recursos al buscar agradar a Dios y se siente frustrado al darse cuenta de que sus mejores esfuerzos no son suficientes buenos. El legalismo hace al creyente miserable porque aflige a la nueva naturaleza y agrava a la vieja naturaleza. El legalista se convierte en un fariseo cuyas acciones externas son aceptables, pero las actitudes internas son despreciables. ¿Quién me librará?, clama Pablo en 7:24. Luego él mismo responde a su propia pregunta. Doy gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Es importante entender lo que Pablo nos dice en este pasaje. Él no está diciendo que es un cristiano que no puede vivir en victoria, ni está diciendo que está frustrado, que procede un paso innecesario para la victoria. No. Él más bien dice que un cristiano por sus propios esfuerzos no puede vivir en victoria. Es una nota muy importante, porque la distinción se encuentra en Jesucristo y en el Espíritu Santo, que habita en nosotros. Él es el que nos da el triunfo. Es posible que el hombre del que estoy leyendo del capítulo 7 sea un judío no regenerado. No obstante, él hace esta aplicación. Y aún hay un sentido en el cual la miseria aquí descrita es aplicable a un creyente que está luchando. ¿Para qué? Para santificarse por sus propios esfuerzos. Hermano, no haga esfuerzos. Venga de la presencia de Dios. Venga, humíllese, lea la palabra, conózcala. Y es cuando así luchando por sus propias fuerzas no lo va a lograr. Lo logra con Jesucristo. ¿Para qué? Para que usted vaya santificándose día a día. Para tratar de entender y obtener lo que es la santificación. Esto no lo va a hacer usted por sus fuerzas. No lo puede, es imposible. Tiene que tener la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, las lecciones anteriores que aprendimos que somos reconciliados ante los ojos de Dios. Cuando ponemos nuestra confianza en Jesucristo, aparta de la observancia de la ley. Ahora en esta lección hemos descubierto una idea paralela, que es la santificación como la justificación. No es alcanzable por la observancia de la ley. Más bien Dios logra la santificación en nosotros a través de la unión con nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Es decir, a medida que andamos con el Espíritu, de acuerdo a Gálatas 5:25, aprenderemos más acerca de esto más adelante. Concluyo, hermanos. Dios hizo a la humanidad a su imagen. Sin embargo, el pecado estropeó. Lo malogró todo esto, esa imagen, y separó la imagen de su hacedor. Dios, en su gracia, nos reúne a cada uno de nosotros con Él a través de la fe en su Hijo. Luego, Él comienza el proceso de volver a darnos forma, como el alfarero nos vuelve a dar forma a nuestras vidas estropeadas, nuestras vidas torcidas, para que nos conformemos a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermanos. Es una clase que hemos terminado, pero seguiremos estudiando. Bendiciones.